Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesús sea con cada uno de nosotros. El tema de hoy será basado en Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Las cosas secretas y las reveladas de Dios. Vamos a tratar este texto que ya es trillado, abusado, maltrecho. Y es que se usa por aquellos que no pueden entender las cosas que Dios ha revelado. Y lo intrigante es que son ellos los que pretenden darle explicación. Ejemplos de textos que claramente no han sido revelados son Daniel capítulo 12, versículo 4 y 9. Y Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. En cambio, en cuanto a la naturaleza de Dios y la persona de su Hijo Jesús, están ampliamente documentados en las Sagradas Escrituras que fueron inspirados por Dios precisamente para darse a conocer. En Amós capítulo 3, versículo 7, Jehová revela su secreto a sus siervos, los profetas, de todo lo que hará. El Evangelio se había mantenido oculto hasta el tiempo de su realización y por mandato de Dios es dado a conocer para ser obedecido. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. También debe de leer Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. El misterio oculto ha sido manifestado. Cuando Dios nos dice que le pidamos que nos declare lo oculto, Jeremías 33, versículo 3, no es para que sintamos tener un trato directo y singular con Dios. Israel tuvo este problema. Isaías capítulo 48, versículo del 6 al 8. Léalo, por favor. Porque las Escrituras no son de interpretación privada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Una condición imprescindible para entender las cosas ocultas de Dios es ser humilde. Mateo capítulo 11, versículo 25. Hay que señalar que está sujeta la revelación a Jesús, el Hijo de Dios, si Él considera conveniente darla a conocer. Versículo 27. Otro impedimento es cuando el diablo ciega el entendimiento, aún a los creyentes en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Puede ser por no profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Juan, capítulo 5, versículo 39. También por volvernos seguidores de los que enseñan, los que más nos agradan, con los que simpatizamos. Podrían ser nuestros padres, que nos indujeron a la fe, pero con una doctrina desviada de la verdad, y que no tenemos cuidado de verificar. Aún es impensable admitir que nos enseñaron con error. Otra condición
que es requisito es tener el Espíritu de Dios, pues Él nos da a conocer las cosas hasta las más profundas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 hasta el 13. El Espíritu de Dios lo recibe todo aquel que obedece el Evangelio, creyendo en Jesús, el Hijo que Dios engendró, y lo comisionó para que nos diera a conocer a su Padre Dios, y ser sacrificado como la expiación de todo pecado, reconciliándonos con Dios y darnos vida al ser perdonados y declarados justos, cuando con arrepentimiento de la vida alejada de Dios, por seguir la corriente de este mundo, estábamos sometidos al diablo. Confesamos públicamente nuestra fe, dispuestos a someternos al Hijo de Dios, nuestro Salvador, por voluntad de Dios, siendo sepultados al ser sumergidos en agua, bautizados, iniciando así una nueva vida. Al salir del agua, recibimos el Espíritu. Lea por favor Hechos, capítulo 2, versículo del 36 hasta el 38. Dios ha hecho a su Hijo Jesús Señor y Cristo. Arrepentidos, es decir, tomando la determinación de darle un giro a la vida perdida que llevábamos, para vivir en santidad, consagrados a Dios. Nos bautizamos para ser perdonados y recibir el Espíritu. De esta forma Dios nos da la vida, librándonos del diablo que nos sometía. Nos resucitó por la fe en su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Lea también Primera de Juan capítulo 2, versículo del 2 al 6. En Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, en Cristo somos nuevas criaturas. Romanos 5:1, estamos en paz con Dios, justificados por la fe. Versículo 6, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Volviendo a nuestro tema, Dios nos advierte de falsos maestros, especialistas en distorsionar lo que Dios ha revelado. Mateo 24, versículo 24. Son anticristos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Existe el peligro de ser engañados. Ha surgido una apostasía desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo, que ha cambiado la deidad por la Trinidad. A Jesús lo han divinizado, siendo hombre. Juan, capítulo 8, versículo 40. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4, dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo, Satanás mismo como ángel de luz. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, nos aclara, hay un Dios, nuestro Padre. De Él proceden todas las cosas, y nuestro Señor Jesucristo,
que hace la voluntad de Dios, su Padre, siendo el Verbo el medio por el cual Dios hace todas las cosas. Lo más triste es que muchas personas están dispuestas a ponerles atención y se vuelven defensores del error, creyendo que es la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dios revela lo que quiere dar a conocer. Daniel, capítulo 2, versículo 24. Y especialmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a quien se nos manda crecer en el conocimiento de Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A los hijos de Dios nos es dado conocer el misterio del reino de Dios. Marcos, capítulo 4, versículo 11. A los que les está vedado es por ser reacios, indiferentes y estar enfrascados en las cosas de este mundo. También los que no son fervientes en el espíritu son presa fácil del diablo. Aunque permanezcan toda la vida en la congregación, oren y alaben al Señor, por no dar los frutos del Espíritu, siempre se están arrepintiendo por no poder vencer el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Nuestro Señor hará juicio en su segunda venida de aquellos que creyendo ser entendidos, no disciernen la voluntad de Dios. Juan, capítulo 9, versículo 39 hasta el 41. Pero principalmente en la familia de Dios, la iglesia empezará a desechar a los que llamándose cristianos no evidencian el amor de Dios, amando a sus semejantes, por quienes he blasfemado el glorioso Espíritu de Dios que ha venido a habitar en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Así que, hermanos y amigos, seamos diligentes en el estudio de la Santa Biblia. En ella está contenida toda la revelación que Dios quiere que sepamos para conocerlo a Él. El propósito que tiene para haber creado esta tierra, que es nuestra habitación temporal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Para heredar la morada celestial que nuestro Señor ha preparado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y también Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3. Nuestro Señor dijo: vendré otra vez y os llevaré para que estén conmigo. Con ella, la palabra de Dios, Dios nos da sabiduría para la salvación. Nos corrige de los malos hábitos y costumbres, como de las ideas equivocadas que pululan en el mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Para que conozcamos el misterio de Dios el Padre y de Cristo, alcanzando las riquezas de pleno entendimiento, los tesoros escondidos de sabiduría y conocimiento,
y no ser engañados con filosofías y huecas sutilezas, con tradiciones de imaginación humana, conforme a los rudimentos del mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3 y 8. Así como estar firmes en el cimiento de la fe y la esperanza a la que nos ha llamado. Efesios capítulo 1, versículo 17 hasta el 20. Dándonos Dios, Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, sabiduría y revelación en el conocimiento de su gloria, la supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros, la misma con la que devolvió la vida a su Hijo Jesucristo, como también de las armas poderosas de las que nos ha dotado a través de su palabra para rechazar y vencer las acechanzas del enemigo que nos quiere desviar de la verdad que nos hace libres. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6, y Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 13. En nuestras manos está el destino que elegimos. Si somos diligentes en llenarnos de la palabra de Dios para vida eterna en la presencia de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y Efesios capítulo 3, versículo del 3 al 5. El misterio ha sido revelado y leyendo lo podemos entender. Cuando se nos presente a alguien con una enseñanza errada, podremos ayudarle con mansedumbre y humildad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Probad los espíritus con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estar siempre preparados para la defensa de nuestra convicción. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Corregir al oponente sin contienda, buscando que escape de ser cautivo del diablo. Y Santiago, capítulo 5, versículo 19, salvando su alma, conduciéndolo a la verdad del error de su camino. Versículo 20. En Daniel, capítulo 2, versículo 20, bendito sea el nombre de Dios eternamente. Suyo es el poder y la sabiduría, y la da a los humanos para revelar lo profundo y escondido. Con él mora la luz y conoce lo que está en tinieblas. Pida la sabiduría a Dios, que Él la da en abundancia. Santiago capítulo 1, versículo 5. Las perlas no son para echarlas a los cerdos, que las pisotean, ni lo santo a los perros, pues nos despedazan. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dios ha dicho: destruiré la sabiduría de los sabios y entendidos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19. Dios da la salvación con la locura de la predicación de la cruz, que es la sabiduría de Dios. Lo insensato y débil de Dios es más sabio
y fuerte que los humanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19, versículo 21 y 25. Oremos con fervor, y Jehová enseñará el camino al que le teme, con el que tiene comunión. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Que Dios les bendiga. Gracias.